Esta petición de cuán grande es Dios que hemos cantado, tiene un pasaje ahí donde se nos dice la Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son muchas las veces de las que aquí desde el púlpito se habla de ese Dios trino que tenemos. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de ello, ¿vale? Y otra cuestión que vamos a tocar. Nos dice en los versículos 8 y 9 de lo que traíamos para hoy, primer capítulo de la primera carta de Pedro, nos dice que creyendo y amando al Señor, alcanzaremos el objetivo, la finalidad de la fe. ¿Cuántas veces hablamos de la fe? Necesitamos fe para seguir caminando, para no apartarnos. Pero ¿cuál es el objetivo de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? Ahí nos lo dice, versículo 9, la salvación del alma. Creo que es un versículo clave en toda la palabra de Dios. ¿Para qué queremos fe? Para la salvación de nuestra alma. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Son dos cuestiones que creo que las conocemos de sobra. Creo que no voy a aportar nada nuevo, pero creo que es necesario recordarlas de vez en cuando. Esta primera carta de Pedro es una de las últimas cartas que parece que se escribieron. Quizás posteriormente tan solo Hebreos, las cartas de Juan y Apocalipsis. Y esta carta está escrita, tiene un tema básico y fundamental, que es el perseverar en el sufrimiento, cuando las cosas se ponen mal, cuando hay persecución, cuando las cosas no van bien. Y parece que fue escrita especialmente para aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo. Pedro hace aquí al principio dirige, hace un saludo a aquellos gentiles convertidos al cristianismo, tal y como deja entrever en el capítulo 2, que hoy no tocaremos, para aquellos que se encontraban en lo que actualmente viene a ser la región de Turquía. Centrándonos ya en el primer capítulo, más o menos la mitad viene a referirse a que hay que mantenerse firmes en la fe. Más o menos hasta el versículo 12. Mantenerse firmes en la fe. Y a continuación, el resto de la epístola nos recuerda la necesidad de vivir en santidad y también el amarnos sin fingimiento. Es curioso cómo nos dice amaos fraternalmente pero sin fingimiento. Eso no lo dice también en Romanos 12. Es curioso, cuando la palabra de Dios insiste en algo es porque es importante. En la carta de Santiago, que la vimos hace nada, la acabamos la semana pasada, en la carta de Santiago, en el primer capítulo, tuve aquí también la ocasión de compartir con ustedes ese versículo que dice, estad gozosos en la tribulación. No te dice soportarla, no, sino encima estar gozosos. En la prueba, en la dificultad. Y es que, y ahora, como decía, también es uno de los temas que se toca en este primer capítulo de la primera carta de Pedro. Ahora nos vuelve a insistir en ello otra vez, y es que la vida cristiana no es una vida fácil. Aquí en nuestro entorno podemos considerarnos unos privilegiados. Yo creo que en todas, ¿no? Nuestras reuniones de oración siempre nos acordamos de los que son perseguidos, de los que sufren a causa del Evangelio. Aquí somos unos privilegiados, pero también es verdad que el gran escaparate que nos rodea es algo muy atractivo. Es algo que está ahí y que podemos caer en la tentación de irnos con las cosas que nos rodean. Y hay que tener mucho cuidado. La política de hoy día es vivir sin límites. Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y ya está. Total. Esa es la política, vivir sin límites. Entonces yo quería hacer una pregunta. Son varias las que voy haciendo. ¿A ti qué te aporta la vida cristiana? ¿Qué te aporta? ¿Por qué acudes a las reuniones?
a estas reuniones de domingo? ¿O por qué acudes a las reuniones de oración los jueves, aquí presencial, o las que estamos conectados? ¿Qué es lo que te aporta? De vez en cuando hay que hacerse preguntas muy sencillas, pero tenerlo claro. ¿Qué es lo que te aporta? Si esto nos quita tiempo. ¿Cuántas familias están ahora mismo disfrutando por ahí en el campo, brincando y comiendo el día que hace? Nos quita tiempo el estudiar la palabra. Las reuniones. Oye, yo podía estar mejor por ahí por las tardes dando una vuelta. No, vengo aquí. ¿Qué es lo que te trae hasta aquí? ¿Por qué vienes? Especialmente los jóvenes. Es un milagro. Los que conocemos cómo están los jóvenes y es nuestro material de trabajo, es un milagro que estén apegados a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te ata a la vida cristiana? Esto es algo que cada uno debería responderse. Como tengo aquí el micrófono, pues yo voy a responder lo que yo opino. Y además ya uno le ha ido dando vueltas días atrás. ¿Qué es lo que me ata a la vida cristiana? Pues yo lo voy a decir, posiblemente coincidamos. A mí lo que me ata es la seguridad que me da. La palabra de Dios a mí me da seguridad, porque me está hablando de una serie de verdades que estoy convencido que son ciertas. Y ese caminar conforme a esas verdades a mí me da seguridad, me aporta seguridad. Y además, otra cuestión, y es que me da esperanza. Me da esperanza de un futuro, me da esperanza de cuando ya este cuerpo se va deteriorando de manera irreversible, no hay vuelta atrás. Y me da seguridad y me da esperanza. Claro, hay personas que te dicen, oye, pues mira, no está mal lo que te aporta la palabra, pero no hay otra manera de conseguir eso. Bueno, proponme otra. Hay libros de autoayuda. ¿Cómo ser feliz? En un cuarto de hora, en nada de tiempo. ¿Cómo ser feliz? Cómo quitarte las cargas que tienes, cómo quitarte las preocupaciones. Hay libros ahí. Hay personas que te dicen, mira, por cierto, hay un autor muy conocido en el que te mantiene, un escritor, por no dar nombre, pero es muy conocido, que dice que Jesús es un personaje muy importante en la historia de la humanidad, pero no cree que sea Dios. ¿Cuántas personas firmarían el Sermón del Monte? Es algo alucinante lo que nos dice el Señor ahí. Es algo que yo creo que todo el mundo lo firmaría. Entonces te dicen, vale, yo creo en Jesús, en la doctrina, creo en lo que dice, creo que hay que ponerlo en práctica. Un hombre que dijo siempre hacer el bien, eso lo firma todo el mundo. Pero mira, ya de Dios, ese Dios castigador, ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, yo ya ahí no paso. Bueno, te encuentras con este tipo de personas, pero también te encuentras con otras que únicamente creen en el Dios del Antiguo Testamento y no creen en Jesús como su único, como el único mediador entre nosotros y nuestro Dios Padre. La pregunta es, ¿sería posible vivir cristianamente, pero sin la fe en Cristo o sin la fe en Dios Padre? ¿Sería posible? ¿Y por qué digo todo esto? Nos vamos a ir al versículo 2. Dice, después de la presentación, en este primer capítulo de primera carta de Pedro, dice, elegidos, a todos aquellos a los que se iba dirigiendo, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí nos está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a darle vueltas al capítulo. Digo, ¿qué ve? Aquí aparece el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos habla del término de presciencia. ¿Eso qué es? Yo no he escuchado nunca hablar aquí en términos coloquiales de la presciencia.
Pues se refiere al conocimiento de lo que está por venir. El Señor es conocedor de lo que está por venir. Y sabiendo lo que cada uno tiene en su corazón, sabe de antemano si tu fe va a ser puesta en Cristo. Y como consecuencia de eso recibes el Espíritu Santo. Esa es la secuencia. Claro, de ahí que se hablen de los elegidos. Claro, ¿quiénes son los elegidos para recibir el Espíritu Santo? Aquellos que confiesan el nombre de Jesús, cosa que sabe nuestro Señor. Como vemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo van unidos. En Hebreos se nos dice que el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es el autor de la fe. Y nos encontramos con que el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos, uno solo. Y el mismo Señor Jesús dijo: el que me ha visto al Padre, porque a Dios nunca nadie le ha visto. Pero quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el capítulo 14 de Juan. Por eso, si nos vamos al versículo 21 de este primer capítulo, nos dice, parafraseándolo: gracias a Jesús podemos creer en el Padre. Gracias a Jesús podemos creer en el Padre. Aquí vemos el vínculo tan fuerte entre el Padre y el Hijo. Bueno, alguien nos puede decir, vale, está bien. Jesús, digamos que viene a ser el representante de Dios aquí en la tierra, pero mira, hay otra cosa que de verdad me cuesta mucho trabajo. ¿Y qué es lo que te cuesta tanto trabajo? Eso del Espíritu Santo. Eso ya del Espíritu Santo a mí me cuesta ya, eso ya me supera. Pero claro, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:14, que por fe en Jesús recibimos la gran promesa, que es la del Espíritu Santo. Entonces, mira, si tú crees en la persona de Jesús, Jesús es Dios, y por fe en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo, no puede estar uno sin el otro. Los tres van enlazados, los tres van unidos, van juntos. La obra es perfecta. Jesús nos limpia de pecado. El Espíritu Santo nos guía en el día a día. Y el Padre nos declarará justos. La obra es perfecta. Vámonos al final del capítulo. Y nos dice, nuestra hermana Ada lo ha compartido esta mañana. En el versículo 25 dice así: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Pum! Y acaba el capítulo. Es llamativa, repito, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todos sabemos el Evangelio, Jesús es el Señor, fue resucitado de entre los muertos, etc. Pero si nos vamos a los versículos anteriores, 22 y 23, que parafraseándolo viene a decir que nuestras almas han sido limpiadas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es el que nos limpia? Jesús. Y sigue diciendo, mediante el Espíritu. Aquí tenemos la segunda persona. Para manifestar amor fraternal no fingido al haber nacido de nuevo por la palabra de Dios. Aquí tenemos a la tercera persona. Es curioso, porque este capítulo comienza hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo y finaliza hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí es algo que me llamó la atención. Y lo quería aquí compartir con ustedes. Como decía al principio, hay otro punto en el que me quisiera detener. Uno de los versículos que a mí particularmente al empezar a conocer la palabra, más me atrapó. Creyendo y amando al Señor Jesucristo, la fe alcanzará su objetivo, que es la salvación del alma. La salvación del alma. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os
os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y Espíritu Santo. ¿Vale? El alma. El alma viene a ser la manifestación de todo ser viviente. Todo ser que vive tiene alma. Y el espíritu viene a ser esos valores que condicionan la respuesta del alma. Vamos a ver esto como... En una ocasión intenté explicar esto de cuerpo, alma y espíritu a unos sobrinillos a los que quiero con locura, y el mayor con 13 años. Entonces, bueno, a ver esto cómo lo compartimos. Y le decía, mira, al igual que un vehículo tiene un conductor, nuestro cuerpo tiene el alma. Nuestro cuerpo es guiado por el alma, quien toma las decisiones y dice lo que hace. Igual que un vehículo se dirige hacia un lado, se dirige hacia otro, gracias al conductor que lo va guiando. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que el conductor puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. Porque si el conductor se guía por sus propios criterios, pues ya me dirá. Pues igual ocurre con el cuerpo. El cuerpo se dirige, actúa, conforme a las decisiones del alma. Pero, ¿cuál es el referente del alma? ¿Cuál es el código por el que se guía el alma? Qué bueno sería que se dejase guiar por el Espíritu Santo. Entonces, al igual que ese vehículo se mueve adecuadamente con un conductor que ejecuta las maniobras siguiendo un código de circulación correcto, en la vida cristiana podíamos manejarnos convenientemente como el Señor quiere, bajo la supervisión de un alma que actúa según le va dictando el Espíritu Santo. El coche irá al desguace. El código de circulación será integrado en las leyes que haya, igual que nuestro cuerpo irá al desguace. Nuestro espíritu irá con el Señor. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con lo que tú eres? ¿Qué pasa con ese ser tuyo, con tu capacidad de decisiones, con tu amor por los demás, con lo que tú eres, con tu personalidad, con todo eso? ¿Qué va a pasar? Compartiendo todo esto con personas familiares que pasan de largo de los 90, están más cerca ya casi de los 100 años, y me decían, qué pena tener que morirse. Claro, viendo el cuerpo por fuera, digo, no sé, esta persona que... Pero ¿qué ocurre? Que por dentro, cuando esa persona se ve al espejo, no se ve como una persona de cerca de 100 años, porque está en sus facultades, en sus plenas facultades. Es verdad que la persona que ha sido inteligente de joven lo sigue siendo de mayor, lo que pasa es que necesita un poquito de más tiempo. Pero no corresponde lo exterior a lo que uno es por dentro. Ahí te va dando pista de que el alma no va al mismo ritmo que el cuerpo. Tu alma tiene esperanza de mucha más vida. ¿Por qué tiene que acabar todo cuando el cuerpo, la carcasa, se deteriora? Esto vendría a ser como una fruta. La fruta se pudre, se descompone y va a desaparecer. El aspecto exterior es horroroso. ¿Pero qué tiene dentro? Tiene semillas. Y esas semillas tienen vida, tienen capacidad de seguir adelante. ¡Qué pena! Pensar en las personas que no tienen esperanza, que te dicen, no, todo se acaba. Pero ¿cómo puedes pensar de esa manera? ¿No te das cuenta de que tu interior va a un ritmo distinto absolutamente al exterior? En Mateo 16, 26, yo este sería de los versículos con los que realmente me quedaría, si tuviese que escoger uno o dos nada más de la palabra de Dios. Y te dice, ¿de qué te servirá tener el mundo? ¿De qué te servirá si vas a perder tu alma? Preocúpate por tu alma. Y no ya en un futuro, sino ahora. Hay almas rotas
que necesitan ser restauradas. Esto es como el conductor del vehículo. Mire usted, mientras no cambie de código de circulación, mientras usted no respete ese código, usted va a seguir tropezando. Necesitamos cambiar de código de circulación, necesitamos que el Espíritu del Señor nos guíe. Y te hago una pregunta. ¿Te cuesta creer que tu alma puede ser salva cuando tu cuerpo deje de funcionar? ¿Qué es ser salva? ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la raíz hebrea de esta palabra, viene a ser un término que se llama, o la palabra es yasha. Yasha viene a significar libertad, rescate. De ahí el nombre de Yeshua, de nuestro Señor, como libertador, como salvador. Y es que, hermanos, si nosotros miramos en nuestra situación actual y miramos nuestra vida anterior y cómo el Señor nos ha rescatado, cómo ha restaurado a ese alma, cómo la ha llevado de muerte a vida, lo ha hecho ya, y eso es comprobable, eso es demostrable, porque tú lo estás viviendo y puedes dar testimonio de ello. Y si lo ha hecho ya, ¿por qué no lo va a seguir haciendo cuando esta carcasa deje de funcionar? Es una prueba de que el Señor cuida de nuestra alma y tenemos que tener esperanza en que seguirá haciéndolo cuando este cuerpo deje de funcionar. Voy concluyendo. 2 cuestiones muy breves. Te hago otra pregunta. Como dice la palabra de Dios, ¿tú estás entre los que se salvan o entre los que se pierden? En 1 Corintios, en su capítulo 2, nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. En los versículos del 13 al 16 se nos insiste en la necesidad de vivir en santificación. Pero esto queda muy espiritual, concrétame, pues que tienes que vivir apartado de las cosas del mundo, que tienes que obedecer la palabra de Dios. Sé santo, porque yo soy santo, aquí está escrito, y ya viene del Antiguo Testamento. Por último, voy a dejar una pregunta ya un poquito comprometida. El versículo 17 nos dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si estamos clamando al Padre, Dios mío, ayúdame, guíanos, etcétera, etcétera, nos está diciendo la palabra que tengamos cuidado, que tengamos temor. Temor, hay que tener cuidado. Y nos sigue diciendo, ya parafraseando, que tenemos que vivir cumpliendo en obediencia y amándonos fraternalmente sin fingimiento. Eso lo dice ahí. Venimos de la carta de Santiago. ¿Y qué nos decía en el capítulo 2? Hermanos, cuidado con la fe, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y aquí nos está diciendo, si clamáis al Señor, obedeced. Tenéis que estar en obediencia, obedeciendo y amándoos unos a otros. Y yo os digo, ¿realmente esto está en nuestras vidas? Esa fe que el Señor nos da, ¿nos lleva a esto? ¿A una fe de obras? Porque yo voy a decir una cosa y con esto acabo. ¿Qué pasa con una fe muerta? Al principio os he dicho, de los versículos más importantes que yo creo que podemos encontrar en la Biblia, el objetivo final de la fe es la salvación de tu alma. Pero si la fe está muerta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa fe que está muerta? Es más, la palabra no lo dice, tened cuidado. Porque la fe sin obra es una fe muerta. Y yo me pregunto, si la fe está muerta, ¿salva mi alma o no? Como a mí, yo creo que aquí está lo del temor al Señor.
porque dándole vueltas a esto, de verdad que es para pensárselo. Con esto acabo. Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo? Bueno, salto ya al versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pues lo dicho, hermanos, que el Señor nos guíe, nos ayude y bendiciones. Que el Señor nos siga cuidando y sobre todo con esta palabra suya que es viva y eficaz, que vaya restaurando nuestra vida, corrigiendo todo lo que sea necesario, pero conduciéndonos con temor, porque la palabra de Dios lo dice. Al Señor sea toda la gloria. Amén.